Psicología y Familia, con Víctor Rodríguez. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa de Psicología y Familia. Les habla Víctor Rodríguez, neuropsicólogo. El tema que trataremos en el programa de hoy es los beneficios psicológicos del deporte. Para ello tenemos como invitado a Jaime Marcos, psicólogo especializado en la optimización del rendimiento. Algunos datos relativos a la actividad física publicados por la Organización Mundial de la Salud muestran que a nivel mundial alrededor del 31% de los adultos no cumplen con los niveles recomendados de actividad física. Entre los adolescentes, el porcentaje que no hace actividad física recomendada es aún mayor, aproximadamente el 80% entre 11 y 17 años. Las recomendaciones de la OMS para adultos entre 18 y 64 años son al menos 150 minutos de actividad aeróbica de moderada intensidad a la semana o 75 minutos de forma vigorosa. La inactividad física incrementa el riesgo de enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, puede contribuir a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer, etc. La actividad física no solo incluye hacer deporte, también caminar, ir en bici, hacer tareas domésticas que requieran un esfuerzo físico, desplazamientos activos, etc. También otros datos indican que a nivel mundial las mujeres tienen tasas de inactividad física más altas que los hombres. Los beneficios físicos de la actividad y el deporte son ampliamente conocidos. Sin embargo, nosotros nos planteamos, ¿cuáles son los beneficios a nivel mental y emocional? ¿Hacer deporte es el remedio para todos los males? ¿Una mala relación con el deporte abre la puerta a posibles problemas de salud mental? En el programa de hoy intentaremos dar luz a estas cuestiones, profundizando en este tema, y daremos consejos sobre cómo integrar la actividad física con cabeza. Comenzamos. Entrevista al experto. Hoy tendremos con nosotros a Jaime Marcos, psicólogo especialista en la optimización del rendimiento, con gran experiencia en terapia a deportistas de alto nivel, al igual que a opositores. Bienvenido, Jaime. Hola, Víctor, muchas gracias. Nada, un placer volverte a tener aquí. Si recuerdan los oyentes, en el programa que hablamos de oposiciones, pues ya vino Jaime como experto también a explicarnos cómo afrontar una oposición. Y ahora hablamos de deporte. Bien, Jaime, en tu experiencia, que tú ves deportistas de alto nivel, ¿qué motivos son los que suelen llevarles a una consulta? Bueno, si lo restringimos a los deportistas de alto nivel, porque también vienen deportistas amateur, gente que está yendo al gimnasio, que empieza a participar en carreras populares y demás, pero si lo restringimos al alto nivel, pues la demanda más numerosa suele ser temas de gestión emocional en competición. Ellos suelen estar más orientados a la parte de la competición, a la parte del partido, por así decirlo, cuando ven que distintas situaciones a gestionar, como una acción en contra o a favor incluso, les afectan a su concentración en el partido o a su motivación o a la gestión de sus nervios. Y este tipo de situaciones es las que más les suelen traer a consulta, de las cuales luego sacas lo que hay todo debajo de esa punta del iceberg, pero lo que a ellos les llama la atención es eso, más allá de casos muy específicos como recuperación y rehabilitación de alguna lesión o suplencias, casos ya contextuales. Uh-huh. Vale, o sea que claro, también hay mucho pues problema de ansiedad, ¿no? Que Sí. le suponga, digamos, su práctica deportiva como ya un estrés, digamos, demasiado estrés. Claro, bueno, como sabrán ya los oyentes por todos los programas que han escuchado sobre psicología, la ansiedad llega un momento en el que, la ansiedad es facilitadora de rendimiento hasta que a partir de cierta intensidad ejecuta una menor eficacia en el rendimiento. Es decir,
rendimiento y ansiedad son directamente proporcionales hasta que a partir de cierto punto de ansiedad empiezan a ser inversamente proporcionales. Y eso, en un contexto de máxima exigencia, como es el alto rendimiento, pues suele predecir una alta ansiedad, más allá del nivel óptimo para competir, lo cual, dicho sea de paso, tiene consecuencias a nivel de estrechamiento del foco atencional, tensión muscular, que puede provocar la aparición de lesiones. Claro. Luego también una cosa que vemos en consulta es que hay gente que tiene ansiedad, que una pauta que le damos los psicólogos es, bueno, pues podrías empezar a hacer deporte, pero claro, cuando ese deporte ya es mi trabajo, claro, pues entonces ya se lleva la ansiedad añadida de que, digamos, que tengo que llegar a unas expectativas para cumplir con mi trabajo, digamos así. Sí. Muy bien. Luego también, respecto a la gestión de emocional que decías, claro, el deporte, ¿tú ves que sirve también como mejorar el estado de ánimo o que una persona que está muy deprimida le vendría bien hacer deporte, o es contraproducente porque es añadirle como una carga más? Pues como te dice siempre un psicólogo, a cualquier pregunta, depende. Depende porque efectivamente en trastornos del estado de ánimo, como puede ser la depresión, la activación conductual es lo primero que vas a hacer, ¿no? Recuperar actividad física, actividades sociales, actividades placenteras, actividades fuera de casa. Pero evidentemente esto lo tienes que hacer midiendo mucho el objetivo que te estás poniendo. Si tú le vas a pedir a una persona que está con un trastorno de depresión que salga a correr media hora todos los días, lo que vas a hacer es generar frustración cuando, por razones obvias, no consiga cumplir este objetivo y empeorar el problema. Sin embargo, si tú ajustas el objetivo que estás poniendo al estado base de cada paciente, de cada usuario, de cada persona, pues ahí sí que activas esa activación conductual, valga la redundancia. A veces hay que empezar por... Bueno, ya lo sabemos, a veces hay que empezar por, cuando te levantes por la mañana, quítate el pijama y ponte ropa de vestir. Y cuando estemos ahí, salimos al portal. Y cuando estemos ahí, salimos a andar. Muchas veces hay que ir poco a poco en trastornos de depresión, que es de lo que me estás hablando tú. Pero esto llevado a cualquier otro tipo de persona, un usuario medio que quiera hacer deporte para mejorar su estado de ánimo, también tiene que aplicárselo en su nivel. Si no ha hecho deporte nunca o lleva mucho tiempo sin hacer deporte, pues hay que empezar, como siempre, poco a poco, que es algo de lo que seguro vamos a hablar mucho a lo largo de todo este rato. Y luego ya, digamos, quitando esa parte de trastorno depresivo o trastorno de ansiedad, en el usuario medio que hablábamos, ¿qué beneficios psicológicos ves tú en el día a día de tu trabajo que les supone la práctica regular de deporte? Bueno, a ver, ahí podríamos estar todo lo que queda de hora respondiendo a esa pregunta, porque los beneficios físicos y psicológicos asociados a la práctica deportiva son innumerables y además lo más interesante es que no hay ninguna otra actividad que pueda sustituirlos a nivel que los combine de esta manera y a esta intensidad. Si nos ceñimos a la parte psicológica, pues bueno, directamente desde el punto de vista neuronal, el flujo sanguíneo que va al cerebro, que se intensifica con la actividad, con el movimiento, pues lleva más sangre a las neuronas, lo que significa que tienen más oxígeno, más nutrientes, favorece la neurogénesis, especialmente en el hipotálamo, lo que favorece los recursos memorísticos. Aparte, por la liberación de hormonas, endorfinas y demás, es beneficioso para el estado de ánimo. Como te vas viendo mejor a nivel de capacidades, a nivel de esfuerzo, a nivel de resistencia, a nivel de aspecto físico, incluso favorece la autoestima. En deportes de tipo colectivo, las habilidades sociales y bueno, podría seguir, insisto, pero vemos que es una actividad que a lo mejor realizándola 2-3 horas a la semana conlleva pues muchos beneficios psicológicos que es muy difícil sustituir con otras actividades. Uh-huh. O sea que al final el deporte es, digamos, un antídoto buenísimo para un montón de problemas psicológicos. Muy bien. Claro, también afecta a la autoestima. La práctica habitual de deporte. ¿Tú has visto relación entre autoestima, cada vez mejoro más, pues afino más, digamos, la técnica o por ejemplo, entreno y cada vez llego más, voy cumpliendo objetivos y entonces me aumento los objetivos? O sea, ¿tú crees que eso tiene una relación directa con la autoestima o crees que al revés, que puede haber un tema de perfeccionismo, de basarme en los objetivos y quitar la parte de disfrute y entonces la autoestima se ve resentida? Claro, a ver, el concepto en este caso al que nos estamos refiriendo de la percepción de mejora y de progresión de objetivos sería más autoeficacia,
que está muy relacionado con la motivación intrínseca a la hora de realizar una tarea. Es decir, cuando tú vas mejorando en una tarea, tú vas generando autoeficacia, que es una emoción muy saludable, y que lo que hace es adherirte a esa tarea, engancha. Algo que se nos da bien, que vamos mejorando, que vamos avanzando, nos engancha. Claro, la autoestima es algo más amplio, es algo más complejo, que engloba más factores de la vida personal y del autoconcepto de uno mismo, y por lo tanto no conviene restringirla solo a una parte de tu vida, como pudiese ser tu aspecto físico o tu actividad deportiva, porque también pues tienes tu vida profesional, tu vida personal, tus amigos, tu pareja, tus aficiones, tus videojuegos, yo qué sé, lo que sea que le guste a cada uno, y al final la autoestima, tus valores obviamente, la autoestima se nutre de todo el conjunto. La autoestima es lo que tú te quieres a ti mismo, y la autoeficacia, que es de lo que estamos hablando, es lo capaz, lo funcional que tú te percibes realizando una tarea determinada. Uh-huh. Y luego también, claro, esta es digamos, una forma sana de relacionarme con el deporte. Pero ¿tú crees también que hay como mucha cultura de, pues eso, a través de redes sociales, uh-huh, mucha cultura de, pues eso, basar la autoestima en la imagen o basar la autoestima en el logro? Claro, porque no es lo mismo. No es lo mismo, primero, la diferenciación que hemos hecho antes, y luego es que no es lo mismo el aspecto físico que la actividad física y que el rendimiento físico. O sea, son cosas distintas. Hacer actividad física va a mejorar tu rendimiento, y mejorar tu rendimiento va a mejorar tu autoeficacia. Y eso puede suponer una parte, un 13% de lo que implica toda tu autoestima. Si tú ese 13% lo enfocas como si fuese el 100%, sí que puede ser que estés despistando otras cosas, y que si ese 13% te falle porque te lesiones, porque estés de baja, porque te quedes embarazada o por cualquier otra circunstancia que te impida realizar actividad física, entonces va a tener un impacto en tu autoestima. Pero si tu autoestima se compone de eso, pero el resto de entornos que hemos enumerado antes, pues entonces no te quedas tan desprovisto de él. O sea, fíjate, una cosa que sí que es verdad que habrás visto también en los consultantes que te piden ayuda, que es una cosa que veo yo también mucho en terapia, que es que al final yo estoy bien mientras esté bien mi salud. Entonces, vale, pues yo trabajo, tengo mi familia, tengo mi deporte, entonces todo va bien hasta que me lesiono. Y entonces ya no puedo hacer deporte. Entonces, claro, como no puedo hacer deporte, pues el estado de ánimo se hunde. Uh-huh. Entonces, claro, que eso al final es poner como... Pues lo que decíamos antes, descansar en la autoestima en una motivación extrínseca, o sea, en algo externo, que puede fallar. En algo que no está al 100% bajo tu control, al fin y al cabo, o que no lo percibes como tal, porque tú puedes estar lesionado y hacer actividad física, porque a lo mejor te has lesionado la pierna y pues, yo qué sé, levantarte y sentarte, o te has lesionado la espalda y puedes levantarte y sentarte sin usar las manos. Quiero decir, yo que trabajo también con muchos pacientes lesionados a nivel de la rehabilitación a nivel psicológica, siempre hay algo de actividad física que puedes hacer. Vienen gente de más de 80 años con lesiones de cadera que el fisioterapeuta les está mandando a andar, y claro, ellos están pues con el carrito que más o menos se apañan para ir de un punto A a un punto B. Y aún así tienen que andar, ¿no? Pues pues vas a andar un poquito por casa. Es decir, es cambiar un poco la percepción. La autoeficacia, yo siempre cuando la presento en consulta la presento con su nombre completo, percepción de autoeficacia. Es decir, no es lo bueno que eres, es lo bueno que tú te percibes. Y eso se puede manipular, porque hasta cierto punto llegas, en cualquier caso, hasta cierto punto llegas. Bueno, igual no en cualquier caso, pero que se me entienda. Hasta cierto punto llegas. Entonces es ajustar siempre, de nuevo sabíamos que iba a aparecer mucho este concepto, los objetivos a lo alcanzable, a lo realista. Y a partir de ahí tú no estás alcanzando los niveles en los que estabas antes a nivel deportivo, pero estás alcanzando los máximos que puedes alcanzar ahora. Y cuando veas que masterizas eso, si puedes proponerte más, tu autoeficacia, como decíamos antes, va a aumentar. O sea, al final es un tema de enfoque, es un tema de hacia dónde lo enfocas. Si tú, para tú ser feliz y estar autorrealizado, necesitas ir 7 días de la semana al gimnasio por la mañana y por la tarde, y de repente te sale un trabajo más lejos, o te lesionas, o cualquiera de otros avatares del destino, pues a ver, estamos fastidiados, necesitamos reajustar eso, necesitamos reestructurar esos objetivos en ese momento.
Y en tu día a día, sí, efectivamente tienes que tener cuidado con no poner todos los huevos en la misma cesta, porque te puede pasar esto y entonces tener que hacer trabajo con el psicólogo, que no pasa nada, que es muy divertido, que es muy saludable y que seguro que sale muy bien para otras cosas, pero bueno, es un trabajo que te puedes ahorrar, como decimos, si no pones todos esos huevos de la autoestima en la misma cesta, sea deporte o sea cualquier otra cosa, si se me permite la opinión ya extensiva a la psicología más en general. Claro, o sea, al final hay una trampa que es que es la comparación social, que es, oye, pues me comparo con otro que pues hace mejores tiempos que yo, que entrena y levanta más peso que yo. Y al final estamos hablando de una comparación con uno mismo. Entonces es, oye, ¿cómo estoy mejorando yo comparado con cómo entrenaba yo antes, cómo estoy entrenando ahora y los objetivos dentro de las expectativas realistas que estoy consiguiendo? Entonces, si me comparo conmigo mismo, claro que estoy avanzando. Pero, claro, también está esta tendencia social venenosa de la comparación con el otro. Y como el otro es pues más atlético que yo, el otro es más, pues eso, pues más mejor que yo, digamos, en ese, más competente que yo, por decirlo finamente. Y más en deporte, ¿no? Que estamos hablando de un contexto en el que hay marcas, en el que hay tiempos, en el que hay espacios que son cuantificables y que estás compitiendo literalmente con otras personas. Y más por añadirle una capa de profundidad al análisis en este mundo de redes sociales en el que todo se visibiliza y se maximiza su alcance, ¿verdad? O sea, no es solo te comparas con el colega de tu gimnasio, sino que te comparas con todos los colegas de todos los gimnasios que tengan acceso o que tengas acceso a través de tus redes sociales. Y efectivamente eso es muy tendencioso y perjudica todo el trabajo que pudiésemos hacer a nivel de autoeficacia, objetivos y demás, porque la comparación, aunque suene atópico, tiene que ser siempre con uno mismo. Si tú eres capaz de mejorar el nivel que tienes hoy un 5%, y ese nivel cuando lo tengas eres capaz de mejorar otro 5% y mantienes esa tendencia, tú al final vas a llegar a tu nivel máximo. Y ese nivel máximo será el que sea comparable con los niveles de los demás. Y a partir de ahí, si has llegado más o menos lejos en comparación, pues aquí sí es el deporte. Y aquí hay también otro tipo de valores a implementar, como es pues darle la mano al que al final ha tenido mejor desempeño o más rendimiento que yo, pero yo he llegado lo más lejos posible. Sin embargo, si me comparo con los demás, genero ansiedad, genero otro tipo de fenómenos, me pongo objetivos menos alcanzables, por lo tanto me frustro, eso me hace menos adherirme a estos objetivos, por lo tanto me rindo y entonces voy descendiendo en rendimiento progresivamente y entonces estoy siendo menos competente de lo que habría sido si me hubiese comparado conmigo mismo y no con los demás. Entonces, si comparándome conmigo mismo quedo el quinto, a lo mejor comparándome con los demás quedo el séptimo. Es un poco a dónde voy. Si lo mejor que me iba a dar en este contexto, compitiendo contra esta gente, era quedar quinto, pues si me hubiese comparado con ellos, pues voy a ir quedando cada vez menos, cuanto más me compare con los demás. Esto evidentemente es involuntario. Estamos expuestos a este tipo de entorno, de contexto, y por eso es tan importante, cuando te dedicas a esto de forma profesionalizada, trabajar con un especialista, con un psicólogo del deporte. Uh-huh. Luego también es bueno que mencionemos qué tipo de creencias irracionales o distorsiones puede haber, distorsión de pensamiento, puede haber a la hora de llevar a cabo el ejercicio del deporte, que es, oye, pues debería ir a entrenar 5 de 7 días. Claro. Vale, y resulta que acabo de tener un bebé, claro, y entonces no duermo y ya no me cuesta encajar el deporte. Entonces, como no lo estoy cumpliendo y debería cumplirlo, pues entonces ya me desanimo y abandono. O sea, claro, también hay, o sea, ¿tú qué cosas sueles ver en consulta a nivel de creencia? Efectivamente, porque la primera respuesta, que no es por insistir, pero sería ajustar los objetivos, pero claro, cuando quieres ajustar los objetivos te encuentras con esas barreras. Claro, pero entonces, si en vez de 5 días voy 2, entonces eso está mal hecho. Eso no es suficiente. Y entonces ahí aparecen esas creencias o distorsiones cognitivas que son con las que tienes que trabajar. Claro, pero es que yo tendría que estar haciendo esto. Es que, claro, pero es que yo no soy una persona sedentaria. Es que, pues eso, no es que siempre me pasa lo mismo. Es que nunca va a volver a ser como antes, tras una lesión, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de distorsiones hay que detectarlas en consulta y hay que hacer un trabajo, efectivamente, de reestructuración cognitiva y de reestructuración de creencias con los deportistas para aligerar ese tipo de distorsiones, de creencias, y por lo tanto que nos permitan hacer el trabajo de ajustar los objetivos cuando sea necesario. Y no puedo dejar de mencionar lo importante que es el papel de la educación y la crianza cuando los deportistas son niños y niñas, por parte de los responsables, entrenadores, padres, madres, etcétera,
porque ahí es el momento en el que más se generan este tipo de creencias. Al final hay una cultura en el deporte, cada deporte además tiene la suya, y es importante blindar de este tipo de creencias que son obviamente construidas y artificiales a la gente cuando es joven, porque es mucho más fácil en las épocas de más plasticidad neuronal reajustar esto o ajustarlo correctamente que no venir al psicólogo dentro de 25 años a gastarte el dinero y el tiempo en sesiones para hacerlo, que al final por lo harás igual, porque si no es por un lado será por otro, pero cuanto más trabajo de prevención se haga en infancia, mejor. Uh-huh. Y esas creencias o sea, esos pensamientos negativos tanto de es que o lo hago perfecto o no lo hago, o si entreno esto no es suficiente, al final lo que va a hacer, o sea, muchas veces hay otra creencia aún más subyacente que es que si bajo los objetivos voy a empeorar el rendimiento. Claro. Y es precisamente al revés. O sea, claro. Bajo los objetivos y mejoro el rendimiento. ¿Por qué? Porque ya no me estoy pasando de activación, como hablábamos en la oposición, claro, en el programa de oposiciones y al principio de este programa, de que cuanto más activación, peor para mi rendimiento. Muy bien. Pues en relación con este tema, vamos a escuchar ahora la canción A Contracorriente, de Álvaro Soler y David Bisbal, y luego la comentamos. Voy contracorriente al andar, pero no me pueden cansar, levantando el polvo para atrás. Sé que la batalla acaba de empezar, suenan los tambores del alma, llorando las luces de la alarma. Llevo mi bandera a jugar, la batalla acaba de empezar. Soy caminante en camisa tejana, sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol. Subo el río a contracorriente, nadie me detiene, voy persiguiendo al sol. A contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza. Este es mi lugar, persiguiendo al sol. A contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza. Este es mi lugar, persiguiendo al sol. Oh. Por todos los que sueñan con triunfar, echando el miedo pa' afuera, por todos los que buscan su lugar. Sé que la batalla no acaba ya, dicen que no puedo, ¿qué más da? Yo sigo a mi aire, a mí me da igual, soñando fuerte y además mi batalla es la única que hay. Soy caminante en camisa tejana, sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol. Subo el río a contracorriente, nadie me detiene, voy persiguiendo al sol. A contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza. Este es mi lugar, persiguiendo al sol. A contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza. Este es mi lugar, persiguiendo al sol. Pero cuando me lloren las manos, no me lloren las manos, ellas me dirán por dónde ir. Me dirán, dejaré mi huella en cada paso. Ellas me enseñaron a vivir. A contracorriente, la 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 la. Este es mi lugar, persiguiendo al sol. A contracorriente, la 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 la. Este es mi lugar, persiguiendo al sol. La 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 la. Este es mi lugar, persiguiendo al sol. Muy bien, decía la canción que aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza. Y precisamente esto es una cosa que puede pasar mucho con la práctica deportiva, que empiezo muy ilusionado en enero o cuando empieza a hacer bueno o en septiembre, que hago como mi casilla de salida para nuevos propósitos, y luego en cuanto
empiezan ya a venirme variables en contra, pues como que ya me empiezo a desinflar, por ejemplo, que es que ya empieza a hacer frío, ya empieza a hacer llover. Claro, ya ir a hacer deporte o salir a correr, pues ya no es tan agradable como antes. O que al final hay un desgaste natural del día a día y entonces es muy árido pues llegar a casa y a las 8 de la tarde hacer deporte cuando llevo todo el día trabajando. O madrugar para hacer deporte antes del trabajo, que mantener ese hábito, esa repetición, cuesta. Y entonces o ajustamos las expectativas, como decía Jaime, o es muy probable que nos quememos al principio por un exceso de ímpetu. Yo a veces lo comparo esto, que no es lo mismo una motivación intrínseca, por ejemplo, corrígeme aquí Jaime si me equivoco, pero es como que sopla el viento a favor y entonces pues oye, claro, hacer deporte, como tantos hábitos, pues me cuesta menos. Pero cuando el viento no sopla, entonces ya tengo que tirar de remar, que ya es disciplina. Eso y repetir un hábito. Y entonces ahí es cuando la gente ya solamente me mueve en función del viento. Pero claro, al final esto es como muy esclavo de variables externas. Claro. Pero por eso la motivación hay que trabajarla. Muy bien. Porque si no te quedas sin gasolina. Genial. Muy bien, seguimos con la entrevista. Para los oyentes que se acaban de incorporar al programa de Psicología y Familia, estamos hablando sobre los factores psicológicos y los beneficios a nivel mental de la práctica de deporte. Para ello contamos con la presencia de Jaime Marcos, psicólogo especializado en la optimización de rendimiento. Ya hemos hablado en la primera parte de la entrevista de los beneficios psicológicos como tal y los problemas que puede generar pues un alto perfeccionismo, una autoexigencia, unas creencias muy irracionales sobre mi relación con el deporte. De cara a la prevención de este tipo de cosas, Jaime, ¿cómo crees que se puede fomentar una cultura del deporte más orientada al bienestar, al aprendizaje y al disfrute, en lugar de al rendimiento extremo, a la parte más pues a la parte más de llegar a los objetivos, mejorar constantemente a costa de mi propio bienestar emocional? Sí, yo creo que atendiendo un poco a los casos individuales, porque depende un poco de la persona, esa autoexigencia te puede llevar, te puede venir por un camino o te puede venir por otro. Si eres una persona que eres muy competitiva desde el punto de vista peyorativo, desde el punto de vista malo, pues igual te conviene más para esta parte de actividad física deportes que no impliquen una competición interpersonal, el tema del gimnasio, salir a correr, etcétera. Si eres una persona que no, pues igual te gusta más por tema de contacto social, el tema de ir a echar unas canastas, el tema de ir a echar unas pachangas y que después nos quedamos y nos tomamos algo con los colegas y tal. Pero básicamente, ya te digo, atender un poco a la individualidad de cada uno, también pensando en qué tipo de actividad deportiva es la que me gusta más. Y para el que diga, pero es que a mí lo que me gusta es estar con el jamón en el sofá comiendo, bueno, pues ¿cuál te disgusta menos? ¿Sabes? ¿Cuál te disgusta menos? Pero entre nadar y correr, ir en bici, ¿cuál de las tres, si fuese obligatorio, ante amenaza, cuál elegirías, ¿no? Y empezar desde ahí, es decir, no ponértelo más difícil ya de lo que ya es, por querer hacerlo como se recomienda, como dicen los expertos, o es que he visto un reel que explica que la mejor cosa para ganar masa muscular es levantar estos jarrones. Pues oye, es que a mí no me gusta levantar esos jarrones y prefiero dar un paseo. Pues oye, pues da paseos, porque eso te va, sobre todo para empezar, a hacerte más constante en ello y no lo otro que lo acabarás abandonando, probablemente. Claro. O sea, es cierto que al final no es café para todos. Oye, claro, pues hay que salir a correr. Entonces hay gente que correr le encanta, le despeja, cosas que alguna vez me ha mencionado en terapia. Es que a mí correr es como que me bloquea todo, o sea, todo el pensamiento. Entonces estoy yo conmigo mismo, estoy solo, es como una manera también de evadirme. Claro. Y claro, a otra persona correr es que le parece, oye, que es tedioso, que es demasiado esfuerzo y la cosa, digamos, el peligro es, vale, salgo a correr sin querer correr, claro. Entonces como no lo estoy eligiendo yo, es externo a mí, pues entonces en cuanto pueda me escaqueo. Efectivamente, y eso me acaba llevando al abandono. Cuando ya me he escaqueado 3 o 4 días, mi autoeficacia ya ha bajado, se va mi motivación, se va mi esfuerzo
y eso me lleva al abandono. Y efectivamente, pues que puede haber causas externas como lesiones que te quiten de tu actividad preferente. O sea, yo personalmente, a mí eso de correr que contabas, a mí sí me pasa, que me despejo, me gusta, lo disfruto, pero desgraciadamente tuve una lesión de lumbar y ahora tengo que nadar, que me gusta menos. Pero bueno, pues tengo que descartar lo que más me gusta y de lo que me queda, pues hacer lo segundo que más me gusta. Y eso es lo que fomenta la motivación, la disciplina y sobre todo el largoplacismo, que es muy importante en esto de lo que estamos hablando. Exactamente. Muy bien. Oye, Jaime, y también, ¿qué importancia crees que tiene el descanso en esta, como para equilibrar tanto que hablamos de actividad física, deporte, moverse, hacer cosas, correr, nadar? Claro, luego la otra contrapartida, la parte de descanso, hay gente que piensa que no es tan importante. No, sí, hay gente que lo piensa, pero es tan importante como la actividad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como, hablando de deportes, la Fórmula 1, pues sabemos que estas carreras consisten en dar un número de vueltas a unos circuitos y tal, y que a veces hay que parar el coche, hay que pararlo en boxes, que se llama, que es donde pues te ponen a punto las ruedas, el motor, no sé qué tal, para que no te quedes atrás. Entonces, una persona que no dé valor al descanso es como una persona que quisiese ganar una carrera de Fórmula 1 sin parar en boxes. Es igual de intuitivo, ¿no? ¿Cómo voy a parar si lo que quiero es ganar la carrera? Claro, pero es que ganar la carrera depende del coche en el que vas subido. Y el coche se nutre de las reparaciones o el mantenimiento que le hacen en boxes. Y en la actividad deportiva, en el resto de actividades deportivas, en las que no vas en motor, tu coche es tu cuerpo. Y tu cuerpo necesita descansar para luego rendir. Entonces, si tú no das importancia al descanso y pretendes seguir y seguir y seguir, pues te vas a quemar y si estás compitiendo te van a acabar pasando y vas a acabar el último como un coche de Fórmula 1 que no quiera parar en boxes porque parar significa perder tiempo. Esa es la cosa, que al final descansar es una inversión para poder rendir más en el siguiente entreno. Respecto a esto de la importancia del descanso, yo a mis pacientes les cuento la metáfora del leñador, que no sé si tú la conoces. No, cuéntamela. Y si no, por los oyentes también. Cuentan que un hombre contrató a 2 leñadores para cortar en su bosque. Entonces, cada leñador se puso a cortar por un lado distinto de la arbolada. Y empezaron a cortar, y entonces, en cuanto el sol estaba en el punto más alto al mediodía, uno de los leñadores paró a comer. Y el otro pensó, voy a aprovechar que mi compañero para y voy a seguir avanzando, así corto más árboles que él cuando acabe el día. Total, que llegó la puesta de sol, atardeció, y entonces el que les contrató hizo recuento de cuántos árboles había cortado cada uno. Y entonces dice, oye, pues el leñador que no descansó cortó 20 árboles. Y el leñador que descansó cortó 30 árboles. Entonces, oye, pero ¿y esto cómo es posible? Y entonces el que no descansó le preguntó, oye, ¿cómo es posible que tú hayas cortado más que yo? Y él dijo, es que cuando yo paré a comer, también paré a afilar el hacha. Claro, exacto. Entonces, a los pacientes ya les digo, estás afilando el hacha, y entonces ahí, claro, ahí es cuando valoran la importancia del descanso. Y es que hay a veces 2 tipos de descanso. O sea, hay como un descanso activo, que es, oye, pues hago cosas, me voy al cine, doy un paseo, me despejo para descansar, y a veces es un descanso pasivo de, oye, es que me echo la siesta, estoy tumbado y estoy un poco tirado, claro. Perrete. Sí. Pero esa parte, claro, ahí está el miedo es que me voy a volver un vago o un perezoso. Hay que darle importancia. De nuevo, distorsiones cognitivas, claro, no soy vago por estar descansando, estás afilando el hacha, o sea, me ha gustado mucho. La metáfora al final ha hecho mucho daño, el tema de la tortuga y la liebre, el que se para a descansar parece que está condenado a perder, como en la fábula de la tortuga y la liebre. O sea, se ha interpretado como se lleva al otro extremo y hacen falta fábulas, como esta que has contado del leñador, para contrastarlo y dar los 2 puntos de vista, efectivamente. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a dar, Jaime y yo, algún consejo para personas que quieren empezar a hacer deporte, porque claro, nos ponemos aquí a hablar de hacer deporte, y oye, pues habrá quien tiene una vida sedentaria y parece que le estamos culpabilizando, le estamos echando la bronca, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que cuando queremos incorporar a nuestra rutina una actividad física o la práctica deportiva, pues siempre se puede empezar
siempre por un punto concreto. Entonces nosotros vamos a dar ahora una serie de consejos, una serie de tips para cómo empezar a integrar una rutina deportiva en nuestro día a día. Entonces, lo primero es que empieces poco a poco. O sea, algo con alta probabilidad de éxito. Por ejemplo, oye, pues salir a correr 1 hora 10 kilómetros es inviable para una persona que tiene una vida sedentaria. Sí, pero a lo mejor caminar 10 o 15 minutos al día o hacer ejercicio suave, eso sí que lo puedo hacer. Si hago eso, lo puedo repetir en el tiempo sin quemarme. Entonces, lo importante de esto es crear el hábito, poco a poco. O sea, las repeticiones crearán el hábito. Eso como primer punto. Además, es importante también fijar objetivos realistas y que sean específicos. Por ejemplo, no, es que mi objetivo es darlo todo, mi objetivo es dejarme la piel. Pues esos no son objetivos específicos, esos son los objetivos ambiguos, idílicos y que no puedes cuantificar ni contabilizar. Por lo tanto, como nunca te has dejado la piel y nunca lo has dado todo, porque siempre puedes dar más, no tienes esa sensación de autoeficacia porque no puedes hacer ese check sobre el objetivo que te habías marcado. Entonces los objetivos tienen que ser específicos. ¿Cuántos minutos vas a estar corriendo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto espacio? ¿Cuántos metros? ¿Cuántas repeticiones vas a hacer con las mancuernas? ¿Cuántas series? ¿Cuánto tiempo de descanso entre series? Es decir, objetivos específicos y que sean realistas, que estén adaptados a tu nivel según tu momento. Si estás empezando, pues como decía Víctor, pues muy poquito a poco, y si ya tienes un hábito, pues que te tengan un poco los objetivos al cuello, pero no más. Muy bien. Otro consejo es que encuentres una actividad que disfrutes, lo hemos mencionado antes, y para eso hay que probar distintas opciones. O sea, hay gente que el gimnasio pues es muy aburrido. Oye, pero el CrossFit no, por ejemplo. Hay gente que las artes marciales le llaman mucho más la atención. Hay gente que es baile, por ejemplo, clases de baile. Hay gente que nadar le gusta mucho más que, por ejemplo, salir a correr. En el caso de Jaime es al revés, pero bueno. Hacer senderismo, montar en bicicleta, clases grupales, grupos de entreno. Bueno, ahora con el tiempo así otoñal es un poco complicado, pero hay muchos grupos de entreno pues en parques grandes que hacen deporte juntos. A lo mejor también lo mencionábamos antes, quedar con los amigos a jugar al fútbol y luego irnos a tomar una caña. O incluso hay gente que salir a pasear o a una caminata así un poco más esforzada con mi mascota incluso. Pues justo como estabas comentando, ¿no? El hacer actividad física en compañía, con amigos, con pareja, con grupo, pues también está relacionado con una mayor adherencia. Al final, primero generas compromiso, porque claro, ya has quedado con no sé quién, no le vas a dejar tirado o tirada, porque te has comprometido. Y aparte, pues es más motivante, porque además de la actividad física, pues de camino de vuelta, pues vais a hablar de la película que os ha gustado a los dos, o el cotilleo del primo de no sé quién que le ha pasado no sé cuántos, y al final eso también activa la adherencia. Y en caso de no tener accesibilidad a personas que estén cerca de nosotros y dispuestas a compartir con nosotros la actividad deportiva, pues están los grupos del barrio, vecinales, aplicaciones, etcétera. Luego también otro consejo puede ser que aproveches momentos del día para moverte. Ejemplo, yo tenía mi despacho de psicólogo en un segundo piso en un portal. Entonces, oye, pues puedo subir en el ascensor, pero también puedo subir andando. Entonces, crear el hábito de subir las escaleras. Por ejemplo, tengo que hacer una llamada. Bueno, pues hago esa llamada mientras camino, mientras me muevo. A lo mejor llevo mucho tiempo sentado trabajando con el ordenador. Bueno, pues nos levantamos y hacemos un poco de estiramientos. La cosa es aprovechar momentos del día a día para incrementar la actividad física. A veces me bajo una parada antes de metro y voy paseando pues eso, esa distancia extra que camino. Y una cosa también una cosa muy graciosa que me contaron es una madre que decía: yo cada vez que mis hijos llaman mamá, cada vez que oigo la palabra mamá, hago una sentadilla. Dice, entonces claro, te puedes imaginar que hace 200 sentadillas al día. Entonces la cosa es esa, hay un montón de maneras del día a día de incrementar la actividad física, aunque no sea poniéndome un chándal y saliendo de mi casa.
Además es importante también ir acompasado a tu cuerpo, a tus ritmos, con los objetivos que te vas poniendo y por lo tanto evitar sobreexigirlos. El progreso al final tiene que ser gradual y por lo tanto es importante que si sentimos dolores o consideramos que la fatiga está siendo excesiva, aunque esto es un parámetro un poco ambiguo, consultar a profesionales, a los monitores del gimnasio, preparadores personales, fisioterapeutas, psicólogos del deporte también, evidentemente, para que nos hagan un poco de seguimiento con este tipo de cosas. Además, dentro de este mismo consejo, el sueño y la alimentación tienen mucho que ver. Estábamos hablando antes de la metáfora del coche, de la Fórmula 1. Pues claro, el combustible, la gasolina, la alimentación, también es muy importante tenerla en cuenta y está intrínsecamente ligado a todo el tema de la actividad deportiva. Efectivamente. Otra cosa también es crear un entorno motivador. Es decir, que el ambiente en el que me muevo acompaña a hacer deporte, por ejemplo. Tengo amigos que hacen habitualmente deporte, entonces hablamos del tema y ellos me aconsejan o me cuentan su experiencia para ayudarme también a mí a identificarme con un estilo de vida deportivo. A veces también es simplemente facilitarme la vida. Oye, pues el día anterior me preparo la ropa de deporte y así el día siguiente no tengo que gastar esfuerzo en buscarla. O puede ser también vincularlo con una actividad positiva. Hay mucha gente que hace deporte escuchando música o escuchando podcasts interesantes, vincularlo con una actividad gratificante para que la práctica deportiva cada vez más pues sea también un momento para mí de disfrute y de hacer algo también mientras que me pueda ayudar. Y también en la creación del hábito, aparte de todo lo que estamos hablando, es importante la rutina. Al final el cerebro se beneficia de las tareas que son rutinarias y que son predecibles. Entonces, vale más hacer 5 minutos lunes, miércoles, sábados y domingos de actividad física que hacer 60 minutos un miércoles y 90 minutos el viernes de la semana siguiente. Al final, el establecer el hábito, como digo, ayuda al cerebro y a encajar esta actividad deportiva y lo hace, sobre todo, más sostenible en el tiempo, que es lo que más nos interesa. Luego también un consejo importante es cambia tu diálogo interno. La autocrítica aquí en este aspecto es venenosa. Todo el rato diciéndome lo que me falta por avanzar, que no estoy pudiendo, que no es suficiente, que no lo estoy haciendo bien. Hay que evitar esa manera de hablarnos. Hay que construir un hábito a la contra, que es realista. Oye, pues estoy haciendo todo lo que puedo, poco a poco, y es verdad que hoy pues no me ha cundido mucho, pero bueno, pues mañana será otro día. O sea, un diálogo interno compasivo que me baje la bronca interna, pero que también me anime y que me motive a seguir repitiendo este hábito que muchas veces pues se nos hará muy árido. Entonces necesitamos también que nuestra mente nos acompañe. Y por último, aunque hemos hablado mucho de rendimiento, es importante no perder el foco de que detrás de todo esto no deja de estar el bienestar. Por lo tanto, también orientarnos también al bienestar antes incluso que al rendimiento. Hacer ejercicio más por cómo te hace sentir y no por los beneficios a nivel físico que te puede aportar. Porque los beneficios psicológicos, la reducción del estrés, el estado de ánimo elevado, la sensación de tener más energía, van a llegar normalmente antes que los beneficios físicos. Y por lo tanto, si yo ya estoy sacando autoeficacia de la que hablábamos antes, de estos beneficios psicológicos, porque están dentro de mis objetivos, porque considero el bienestar como un objetivo, al final, en última instancia, pues eso es lo que me va a poner en el disparadero y me va a mantener, como digo, en el largo plazo, de forma sostenible, lo que hará que eventualmente consiga también todos estos beneficios físicos. El micro es tuyo. Muy bien, en esta sección del microestudio vamos a escuchar ahora la experiencia de Paula y de lo que ha supuesto para ella la práctica regular de ejercicio físico. La escuchamos. Hola, me llamo Paula, tengo 35 años y llevo haciendo deporte de manera más o menos regular, ahora unos 5 o 6 años aproximadamente. Antes, cuando era más joven, hacía mucho deporte y luego por una serie de circunstancias lo abandoné. Así que he notado bastante el cambio de
de no hacer o hacer muy poco a tomármelo más en serio o haber adquirido ese hábito de una manera regular. Sobre todo lo que más noto en mí es la conexión que me da el deporte con el momento presente. Yo tiendo a planificar mucho, a anticiparme mucho y cuando estoy haciendo ejercicio esto me ayuda mucho a conectar con lo que estoy haciendo, a conectar con mi cuerpo, me quita mucho ruido mental y esa inversión de tiempo, en lugar de quitarme horas, lo que hace es que las aproveche mejor, las que tengo. Me ayuda a planificarme mejor, me ayuda a concentrarme más. Siempre que salgo de hacer deporte, me noto más ligera. Y paradójicamente, cuando paso una temporada haciendo menos deporte, en lugar de sentir menos cansancio, noto que me canso más. Así que creo que es una inversión de tiempo que a mí me trae un beneficio muy grande. Esto ayuda a que mi estado de ánimo sea mejor, porque no estoy siempre pensando en las tareas pendientes o en todo lo que me queda por hacer o lo que me está esperando en casa. Eh, es algo que ha sido muy positivo para mí. A nivel autoestima también me ha ayudado mucho, no a nivel físico, sino sobre todo a nivel psicológico, porque voy avanzando, voy superándome, voy consiguiendo hacer ejercicios que antes no era capaz de hacer. Y eso también en el día a día se traduce en que me noto más fuerte, más capaz de hacer cosas que a lo mejor antes me costaban un esfuerzo mayor. Y esta sensación de avance, de ir consiguiendo logros, es algo que para mi autoestima ha sido muy positivo también. Otra cosa que noto que me hace bien es que el deporte, el ejercicio pueden tener una dimensión social y el conocer personas que comparten ese mismo interés o que tienen también eh, un interés en una vida más sana, pues hace que puedas adquirir relaciones, amistades que son valiosas. Así que solo puedo decir que me ha traído cosas buenas hacer ejercicio, como digo, a nivel de estructura mental, de mejor planificación, de mayor concentración, mayor bienestar, menos estrés, una gestión mejor del estrés diario, normal, y una sensación también de gratitud hacia el propio cuerpo, que en la sociedad actual muchas veces parece que es una esclavitud, y en cambio creo que es algo muy bueno el poder cuidar también el cuerpo a la vez que la mente. Muy bien, decía Paula que al final, pues eso, que le ha venido muy bien en un montón de aspectos. Hay una cosa que es importante recalcar, que es que ella decía que le quitaba ruido mental. Es importante esto, esta atención al presente, no estar haciendo deporte pensando en pues todas las tareas de la casa que me quedan por hacer o en las fechas de entrega de trabajos. Y luego también que le venía bien para la autoestima por esa sensación de avance, que lo que hablábamos Jaime y yo antes, que al final es una comparación siempre con uno mismo. Entonces, si uno se compara con uno mismo, al final el avance siempre existe. Entonces, eso es lo más motivante que podemos descubrir en esto del deporte. Creciendo con ocio. Muy bien, en esta sección de Creciendo con Ocio, aquí siempre comentamos películas, libros, material que tiene relación con el tema del que estamos hablando. Entonces, en películas es inevitable que traigamos Jaime y yo una película muy familiar que es Space Jam del año 1996. La película trata de que los Looney Tunes, Bugs Bunny en compañía, buscan la ayuda de la leyenda del baloncesto Michael Jordan en un intento desesperado de ganar un partido del que depende su libertad. Quizá hay mucha gente no millennial que esta película no la ha visto o ha visto la segunda parte hecha 30 años después, pero a nivel deportivo esta película tiene como mucha tela que cortar. Bueno, a ver, la hemos puesto porque es la mejor película de la historia, lo primero. Y luego, bueno, es una película que va sobre deporte, pero sobre todo hace énfasis en algo de lo que hemos hablado mucho, que es la autoeficacia, el tema de los objetivos y demás,
pero transmitida desde otro punto de vista, que es desde el efecto placebo, porque, voy a hacer unos pequeños spoilers, sobre todo de la mitad de la trama, pero cuando en el primer cuarto los Looney Tunes empiezan perdiendo el partido, en el descanso, Bugs Bunny a los compañeros les da como una botella de agua, pero les dice que es una poción secreta que les va a dar poderes. Entonces, esto hace que en la segunda parte empiecen a remontar y eso desencadena el resto y el final de la película, ¿no? Entonces es muy interesante cómo esto, que parece una cosa que saca de dibujos animados, realmente es al revés. Es un fenómeno psicológico real que se puede aplicar de forma realista en deporte y que encuentra su metáfora en este peliculón. Sí, además tiene un montón de puntos muy divertidos. Yo creo que para los más pequeños pues es una película que al final yo creo que da muchas ganas de jugar al baloncesto, porque es como los Looney Tunes son muy torpes y entonces claro, Michael Jordan en esa época era el mejor jugador mejor valorado y entonces son muy torpes pero acaban mejorando gracias a que él les entrena. A nivel familiar esta peli es muy divertida. También otras películas ya un poco más adultas para mencionar puede ser Invictus de Clint Eastwood del año 2009. Esta película trata de cuando Nelson Mandela llega a ser presidente del gobierno de Sudáfrica y cómo utilizó el Mundial de rugby como para crear una cohesión en el país que en toda esa época del apartheid de los negros, los blancos, y cómo ese evento deportivo consiguió unir emocionalmente a la población. Esta película es maravillosa. Quien no la haya visto, pues es una recomendación obligada prácticamente. Y aquí se ve muy bien, por ejemplo, el entrenador, Matt Damon. Él dice en un momento de la película que su papel es liderazgo con el ejemplo. Entonces, que él tiene que ser el primero que entrena, el primero que no bebe alcohol antes de los partidos. Como que su manera de dirigir a su equipo es siendo él el ejemplo. Muy bien, otras películas que podemos mencionar, por ejemplo, así menos conocidas puede ser El héroe de Berlín, que es una película del atleta Jesse Owens en los años 40, que corrió en las Olimpiadas en la Alemania nazi. Es una historia real y es una película que habla mucho de esto, de cómo el deporte pues al final consigue sacar lo mejor de las personas. Otro material también interesante es un libro de un autor japonés que se llama Haruki Murakami, que se llama el libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Entonces es un ensayo autobiográfico en el que él cuenta cómo empezó a crear el hábito de salir a correr todos los días 10 kilómetros. Entonces una de las cosas que cuenta es que como él era novelista, dice, oye, pues ya que trabajo sentado o incremento mi actividad física por otro lado o mi salud va a empeorar exponencialmente. Entonces es un libro que describe muy bien a nivel emocional cómo fue el proceso de tener una vida sedentaria a tener una vida deportista. Y yo creo que el lector empatiza muy bien con eso y puede ser una buena manera también de encontrar una motivación para empezar a hacer deporte de cualquier tipo. Muy bien, llegados a este punto, ya se acaba nuestro programa de hoy. Lo primero, agradecer a Jaime Marcos su presencia aquí con nosotros, psicólogo especializado en la optimización de rendimiento. Muchas gracias a vosotros por invitarme y a ti, Víctor. Nada, un placer como siempre. Como te dije la otra vez, vendrás más veces porque al final siempre pues, nos cuentas cosas interesantes. Podéis seguir a Jaime Marcos en su Instagram, @psicooptimizador. Lo repito, @psicooptimizador, con P intercalada. Podéis encontrar los programas en el podcast Psicología y Familia en la web de Radio María y en otras plataformas online como Apple Podcast y Spotify. Cualquier duda, preguntas, reflexiones, sugerencias, comentarios, podéis contactar con nosotros a través del correo psicologiayfamilia7@radiomaria.es, lo repito, psicologiayfamilia7@radiomaria.es,
Y esperamos que hayáis encontrado interesante el programa de hoy sobre la actividad física, el deporte con cabeza, y que lo podáis incorporar a vuestra vida de la mejor forma posible. Muchas gracias y un abrazo. Psicología y familia con Víctor Rodríguez.